La primera vez que Rachel Evans me dijo esa frase, tenía el mango de una cortadora de césped en las manos y sudor en el cuello, pero mi corazón aún no sabía cómo actuar con normalidad. Fui a su casa para cortar el césped y colocar trampas, y de alguna manera me topé con algo que me pareció cálido, peligroso y real. Me llamo Alex Morgan. Tengo 24 años. Nací y crecí a las afueras de Columbus, Ohio, en un pequeño pueblo donde la gente todavía saluda desde sus porches y habla de tus padres como si los conocieran. La mayoría de los chicos con los que crecí se marcharon. La universidad, los trabajos de oficina, las grandes ciudades, los grandes sueños. Probé varias cosas, pero ninguna me encajaba. Nunca fui hecho para un escritorio. Me gustaba estar al aire libre. Me gustaba el olor de la tierra y el sonido de un corte limpio en el césped. Me gustaba terminar un trabajo y ver el cambio justo delante de mí. Así que monté mi propio pequeño negocio, Green Line Yard Services. Solo era yo, una cortadora de césped, una podadora y una vieja furgoneta Ford que le compré a un vecino. Tenía manchas de óxido y una puerta que se atascaba si la abrías mal, pero funcionaba. Eso era suficiente. Pasaba las mañanas repartiendo folletos en cafeterías y tablones de anuncios, y las tardes cortando el césped de vecinos, jubilados y cualquiera que me diera una oportunidad. Algunos días la gente pagaba con billetes pequeños. Otros días me pagaban con un sándwich y una bolsa de tomates de su huerto. Lo aceptaba todo y sonreía como si fuera exactamente lo que había planeado. Por la noche, me quedaba en un pequeño apartamento encima del garaje de mis padres, mirando al techo y haciendo cálculos mentales. Gasolina, cuchillas, reparaciones, alquiler. Me preguntaba si había tomado una decisión estúpida. Luego llegaba la mañana, el aire era fresco, el césped estaba húmedo por el rocío y yo volvía a sentirme estable. Esto era lo mío. Me parecía honesto. Ese verano comenzó con una ola de calor, de esas en las que la carretera parece derretirse y el aire es tan denso que se puede tocar. Estaba en mi furgoneta revisando las cuchillas de la cortadora de césped cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Me limpié la grasa de las manos y contesté. Una voz de mujer se escuchó, tranquila y segura. No era dulce, ni falsa, solo firme. Dijo, hola Alex, soy Rachel Evans. Mi vecino me dio tu número. Mi jardín está hecho un desastre. El césped está muy crecido y tengo problemas con roedores. ¿Estás disponible? Me enderecé como si ella pudiera verme a través del teléfono. Sí, señora, puedo ir mañana por la mañana. Me envió la dirección por mensaje de texto inmediatamente después. Estaba en la parte más bonita de la ciudad, la zona con parcelas más grandes y casas antiguas que parecen haber sido cuidadas durante generaciones. Me sentí nervioso de una manera que no quería admitir. Estaba acostumbrado a pequeños trabajos para gente que me conocía. Esto me parecía una prueba. Esa noche, limpié mis herramientas como si me estuviera preparando para una entrevista. Afilé las cuchillas, lavé mi polo más limpio. Incluso pegué una pegatina verde nueva en la puerta de la furgoneta. Aunque solo era una pegatina, quería parecer que pertenecía a ese lugar. A la mañana siguiente, llegué temprano. El sol acababa de asomar por encima de los árboles y el barrio estaba tranquilo. La casa era una antigua vivienda victoriana con revestimiento blanco y un amplio porche que captaba la luz como si hubiera sido construido para las mañanas. El jardín que la rodeaba era precioso, pero sin ostentación. Parecía habitado. Entonces vi el puesto junto a la acera. Parecía un pequeño puesto de madera, robusto y sencillo, con estantes llenos de productos frescos, tomates, calabazas, pepinos, bolsas de patatas, manzanas brillantes. Había un cartel de pizarra apoyado contra él. Decía, puesto de confianza, paga lo que puedas o nada. Si lo necesitas, llévatelo. Sin preguntas. Junto al cartel había un tarro de cristal limpio con algunos billetes y monedas dentro. Me quedé allí parado un segundo mirándolo fijamente. En mi pueblo, la gente habla, la gente juzga, pero ese cartel era atrevido, como si a quien lo hubiera hecho no le importara lo que pensaran los demás. Mientras observaba, se detuvo una pareja de ancianos.
La mujer cogió 2 tomates y un manojo de verduras, y luego echó unas monedas en el tarro con una sonrisa. El hombre garabateó algo en un trozo de papel y lo metió dentro. Una nota de agradecimiento, supuse. Sentí una extraña sensación en el pecho, una mezcla de calidez y curiosidad. Entonces se abrió la puerta principal. Rachel Evans salió al porche y empezó a caminar hacia mí con determinación. Tenía unos 40 años, era alta, con el pelo castaño suelto y los ojos penetrantes pero amables. Llevaba vaqueros y una camiseta descolorida. No llevaba joyas llamativas. Nada elegante, pero tenía una confianza tranquila que hacía que todo el jardín pareciera pertenecerle. Me saludó con la mano. Tú debes de ser Alex. Me acerqué y le estreché la mano. Su apretón era firme, como si lo hiciera con intención. Sí, encantado de conocerla, señorita Evans. Sonrió como si lo oyera a menudo y no le gustara. Llámame Rachel. Ven, te enseñaré el patio trasero. Me llevó al lateral de la casa y cuando llegué allí, casi me detuve. No era solo un patio, era un huerto que parecía alimentar a gente. Manzanos cargados de fruta, hileras de verduras, tomateras trepando por sus tutores, zanahorias y remolachas, calabacines y líneas ordenadas. Era bonito, en el sentido de que se notaba que se trabajaba en él, pero tenía razón sobre los problemas. La hierba llegaba hasta las rodillas en algunos lugares. Las malas hierbas se extendían por los parterres y cerca de las raíces vi agujeros y tierra removida que parecía como si los roedores hubieran estado cavando por diversión. Rachel me miró a la cara y asintió con la cabeza como si supiera lo que estaba pensando. Estoy muy ocupada con el puesto de la entrada, dijo. Yo misma cultivo la mayor parte. La gente se detiene todo el día. Algunos pagan, otros no. Yo no hago preguntas. Miré hacia el frente, donde el frasco estaba al sol. ¿No te molesta? Ella se rió un poco, suave, pero sin vergüenza. Si alguien se lleva comida sin pagar, probablemente la necesite más de lo que yo necesito el dinero. He estado en situaciones difíciles. No voy a fingir que no. Esa respuesta me impactó más de lo que esperaba. La gente que vive en casas más bonitas suele tener una actitud diferente. Rachel tenía el tipo de actitud que te hacía querer enderezarte. Señaló los agujeros cerca de los parterres. Las ratas han estado muy activas últimamente. Están desenterrando las raíces y arruinando la cosecha. ¿Crees que puedes encargarte de podar, quitar las malas hierbas y colocar trampas? Asentí con la cabeza. Sí, empezaré con la cortadora de césped y luego seguiré con el resto. Saqué la cortadora, tiré de la cuerda y el motor arrancó. El olor a hierba recién cortada se elevó en el aire, mezclándose con el de la fruta y la tierra cálida. Empecé por el borde, viendo cómo la hierba alta caía en líneas limpias, sintiendo esa vieja satisfacción que siempre sentía cuando el trabajo empezaba a parecer un progreso. Rachel estaba cerca, con las manos en las caderas, observándome como si estuviera evaluando algo más que mi trabajo. Luego se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler un aroma limpio y ligero en ella, algo parecido al jabón y la lavanda. Me dio un golpecito en el hombro con 2 dedos, suave y rápido. Trátalo como si fuera tu propio jardín, me dijo. Levanté la vista y ella sonreía, pero había algo juguetón en esa sonrisa, algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Pero ten cuidado, añadió. Me encariño rápido con los chicos trabajadores. Por un segundo, el ruido de la cortadora de césped se sintió lejano. Solté una risa que me sonó incómoda incluso a mí. Quería decir algo ingenioso. Quería parecer mayor de 24 años, como si tuviera el control, pero solo asentí y seguí cortando el césped, fingiendo que mi cara no estaba acalorada. Mientras trabajaba, la gente iba y venía al puesto de honor. Niños en bicicleta, un anciano con bastón, una madre con aspecto cansado con un cochecito. Rachel los saludaba a todos como si fueran importantes, como si fuera algo normal, como si la amabilidad fuera parte de la rutina. Cuando terminé, tenía la camiseta empapada y me dolían los brazos, pero no me sentía cansado como de costumbre. Me sentía despierto. Rachel me acompañó hasta la entrada y me dio las gracias con sinceridad. Cuando me subí a mi furgoneta,
Eché un último vistazo a la luz del porche que se encendía y al puesto que brillaba suavemente junto al bordillo. Al alejarme, debería haber sentido que era solo otro trabajo más. En cambio, sentí que me habían invitado a algo que aún no entendía, y no podía dejar de pensar en su voz, sus ojos y esa advertencia que me había dado como si fuera una broma. Cuidado. Tenía la sensación de que ya estaba en problemas. Después de ese primer día, me dije a mí mismo que Rachel Evans era solo una clienta. Una buena clienta, sin duda. Un poco diferente a la mayoría, pero al fin y al cabo una clienta. Esa idea duró unos 3 días. Al final de la semana, volví a su casa antes de que el sol disipara por completo la niebla matinal. Luego 2 días después, y de nuevo la semana siguiente. Empezó con el trabajo. El césped necesitaba un corte regular. Había que quitar las malas hierbas de los parterres, y el problema de los roedores no desaparecía. Pero, si soy sincero, la verdadera razón era la propia Rachel. Su jardín tenía un encanto especial, como si todo el lugar respirara con una calma que no encontraba en ningún otro sitio. Rachel siempre parecía saber cuándo iba a llegar. A veces me esperaba en los escalones del porche con una taza en la mano y otra preparada. Como si ya hubiera decidido que me quedaría a tomar un café antes incluso de que yo se lo pidiera. ¿Cómo va la furgoneta?, me preguntaba, apoyada en la barandilla del porche como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sigue funcionando, le respondía, y ella se reía como si eso importara. Luego paseábamos juntos por el jardín. Ella me señalaba los nuevos agujeros cerca de la hilera de zanahorias o una planta de tomate que parecía estresada. Me arrodillaba, revisaba la tierra y colocaba trampas donde realmente sirvieran de algo. Ella observaba como si estuviera impresionada, y eso me hacía trabajar más duro. No porque necesitara su aprobación, sino porque me gustaba que me viera como algo más que un niño con una cortadora de césped. Su jardín no era como los cuidados jardines que yo cuidaba para otros clientes. Esos eran perfectos para los vecinos. El jardín de Rachel era para alimentar a la gente. Cada planta tenía un propósito. Cada hilera significaba algo. Era desordenado en el mejor sentido, lleno de vida, crecimiento y pequeñas sorpresas. Algunas mañanas me enseñaba cosas mientras trabajaba. Me enseñaba a distinguir entre las malas hierbas que había que arrancar y las verduras silvestres que podían ser útiles. Me explicaba cómo la rotación de cultivos mantenía el suelo sano. Hablaba del suelo como si fuera un ser vivo, no solo tierra. «Tienes buen ojo», me dijo una mañana mientras ataba las enredaderas de tomate con cordel. La mayoría de los chicos de tu edad no se fijan en los detalles, solo se apresuran y se van. Me encogí de hombros, actuando con indiferencia, pero sus palabras me llegaron al alma. Estaba acostumbrado a ser el chico del que la gente esperaba muy poco. Rachel me hablaba como si tuviera valor. El puesto de honor en la entrada también se convirtió en parte de mi día. Estaba en el jardín, podando arbustos o esparciendo mantillo, y oí cerrar la puerta de un coche. Levanté la vista y vi a alguien en el puesto recogiendo comida con respetuoso silencio. Había una madre a la que veía a menudo empujando un cochecito con un niño pequeño que siempre intentaba coger las manzanas. La mayoría de los días dejaba unos cuantos dólares, pero a veces solo cogía lo que necesitaba y se marchaba aliviada. Rachel nunca la miraba con recelo, solo la saludaba con la mano y le preguntaba cómo estaba. Luego estaba la señora Mary Thompson, Thompson, una viuda mayor con el pelo plateado y un andar lento. Venía casi todas las mañanas alrededor de las 9. 2 zanahorias, una manzana y un puñado de verduras, como si fuera su rutina. Ponía una sola moneda de 10 centavos en el frasco con manos cuidadosas, como si esa moneda fuera importante. Un día me vio reponiendo una trampa junto a la valla y me llamó. «Jovencito». Me acerqué, secándome el sudor de la frente. Ella me miró de arriba a abajo y luego asintió con la cabeza. «Estás haciendo un buen trabajo ahí atrás. Rachel tiene un corazón más grande que este pueblo. No dejes que ganen las ratas». Sonreí. «No lo haré». Otro día, un niño en bicicleta se acercó rápidamente, miró las calabazas como si fueran un tesoro y cogió una pequeña. En lugar de dinero, metió un dibujo arrugado en el frasco.
Un jardín con figuras de palitos y un enorme sol sobre él. Gritó, «Gracias». Luego se marchó como si alguien fuera a detenerlo. Rachel encontró el dibujo más tarde y lo sostuvo como si valiera tanto como $100. No dijo mucho, pero vi cómo se le suavizaba la mirada. Después del trabajo, Rachel empezó a invitarme a sentarme en el porche. No era nada lujoso, solo un columpio, dos sillas y una mesita con la pintura desconchada, pero se respiraba paz. Ella preparaba té helado con limón y nos sentábamos mientras el sol se ponía y el jardín se enfriaba. Al principio hablábamos de cosas sin importancia, de mi trabajo, de su jardín, de la mejor manera de mantener a los conejos alejados de la lechuga. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales, como si estuviéramos caminando hacia algo que ninguno de los dos quería nombrar demasiado rápido. Una tarde, se quedó mirando los árboles como si estuviera contemplando un viejo recuerdo. Llevo 10 años divorciada, dijo, como si fuera un hecho del que ya no se avergonzaba. Mi ex se fue con alguien más joven, se llevó la mitad de lo que teníamos y a mí me dejó esta casa y mucho silencio. No sabía qué decir. Nunca me había casado. Nunca nadie me había destrozado la vida de esa manera. Así que me limité a escuchar. Rachel dio un sorbo de té y luego exhaló lentamente. Pensé que mi vida había terminado a los 35 años, sin hijos, sin familia cercana. El jardín me salvó. Plantar cosas, verlas crecer, regalar comida, me recordaba que todavía importaba. Sentí un nudo en el pecho. Tú importas. Ella me miró y su mirada era tranquila pero intensa, como si escuchara más en mi voz que en mis palabras. Le conté mis propias preocupaciones, cómo a veces me quedaba despierta en ese pequeño apartamento encima del garaje de mis padres, preguntándome si fracasaría, preguntándome si debería haber elegido algo más seguro como todos los demás. Rachel se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Alex, las escaleras no son para todo el mundo. Algunas personas prefieren echar raíces. Tú estás construyendo algo real. No dejes que nadie te haga sentir pequeño por eso. Nadie me había hablado así nunca. Ni mis amigos, ni mis padres, ni siquiera yo mismo. Unas semanas más tarde, una tarde lluviosa hizo que todo pareciera aún más cercano. Estaba a mitad de la poda cuando el cielo se abrió y empezó a llover a cántaros. El jardín se convirtió rápidamente en barro. Corrí al porche, pero las herramientas seguían fuera. La lona del puesto de honor se agitaba y el viento se estaba volviendo fuerte. Rachel salió con un paraguas, obstinada como siempre. «No vamos a dejar que el puesto se estropee», dijo. Corrimos juntos por el jardín tratando de cubrir el equipo, asegurar la lona y evitar que los productos se mojaran. Nos reíamos, empapados, con el pelo pegado a la cara, y se sentía extrañamente perfecto, como un momento de una vida que no sabía que quería. Cuando finalmente entramos, Rachel me entregó una toalla del pasillo. Nuestras miradas se cruzaron y el aire entre nosotros se sintió demasiado cálido para un día lluvioso. La mayoría de la gente se habría rendido, dijo. Me sequé el pelo con la toalla, intentando parecer normal. Yo no soy como la mayoría de la gente. Ella sonrió de esa forma pausada que me hacía perder el hilo de mis pensamientos. No, dijo en voz baja. No lo eres. Después de eso, empecé a fijarme en cosas que intentaba no notar. Cómo se limpiaba la suciedad de la mejilla sin pensar. Cómo se colocaba el pelo detrás de la oreja cuando estaba concentrada. Cómo su risa hacía que todo el porche se sintiera más ligero. También empecé a fijarme en el vecindario. No todo el mundo saludaba. Algunas personas se quedaban mirando. Un hombre al otro lado de la calle, alto y rígido, observaba el puesto de honor desde su porche como si le molestara. Una vez lo pillé mirándome y no apartó la vista. Se quedó mirándome como si yo fuera parte del problema. Se lo comenté a Rachel, intentando que pareciera algo casual. A algunas personas no les entusiasma el puesto. La sonrisa de Rachel se tensó durante medio segundo, luego se encogió de hombros. No todo el mundo lo entiende. Creen que ayudar a la gente crea problemas, que piensen lo que quieran. Pero me di cuenta de que le pesaba.
aunque se negara a demostrarlo. La última vez que fui esa semana, me acompañó hasta mi furgoneta y la puesta de sol hacía que su jardín brillara como si estuviera iluminado desde dentro. Se quedó cerca, con los brazos cruzados sin apretar, y bajó un poco la voz. «Ten cuidado, Alex», dijo, medio en broma, medio en serio. «Si sigues apareciendo así, voy a empezar a pensar que te quedas por algo más que el trabajo». Se me secó la boca, forcé una sonrisa, pero salió más suave de lo que pretendía. «Quizás sea así». Cita. Sus ojos se clavaron en los míos un poco más de lo habitual, y por un segundo sentí como si estuviéramos al borde de algo. Esa noche volví a casa y no podía dejar de repetir sus palabras. No porque fueran juguetonas, sino porque una parte de mí quería que fueran ciertas. Unos días más tarde, a principios de julio, me desperté antes de que sonara el despertador. El aire ya estaba cargado de calor. Cargué la furgoneta con trampas adicionales, una bolsa nueva de mantillo y mi termo de café. No sé por qué, pero me sentía inquieto, como si algo fuera a suceder. Mientras conducía hacia la casa de Rachel, la radio ponía una lenta canción country y el cielo parecía demasiado brillante para lo inquieta que me sentía. Giré hacia su calle y lo primero que vi me hizo sentir un nudo en el estómago. El puesto de honor parecía estar mal desde la acera, torcido, como si lo hubieran golpeado, y mi pie soltó el acelerador sin que yo siquiera lo pensara. Aparqué tan rápido que mis neumáticos crujieron la grava como si estuviera enfadada con el suelo. Cuanto más me acercaba, peor se veía. El letrero de pizarra estaba manchado. Uno de los estantes se inclinaba como si los tornillos se hubieran soltado. El frasco de vidrio había desaparecido. Entonces vi el jardín. Las plantas de tomate habían sido arrancadas como si alguien las hubiera agarrado por el cuello. Las enredaderas yacían retorcidas en el barro. Las hojas de los pepinos estaban pisoteadas. Las trampas que había colocado estaban destrozadas y tiradas a un lado. Una sección de la valla tenía un hueco lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Me quedé allí mirando, con las manos temblorosas. No era solo daño, era odio. Al otro lado de la pizarra, alguien había rayado palabras desagradables con letras irregulares. «No traigas basura a este barrio». Sentí un calor en el pecho. Quería golpear algo. Quería encontrar al responsable y hacerle mirarme a los ojos mientras le preguntaba por qué. Entonces vi a Rachel. Estaba arrodillada en la tierra como si hubiera estado allí toda la noche. Sostenía un tallo de tomate roto en la mano y lo miraba como si no pudiera hacer que su mente aceptara lo que veía en sus ojos. Tenía el rostro pálido. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Eso casi me dolió más. Parecía alguien que ya había llorado y se había quedado sin lágrimas. Caminé hacia ella despacio, como si unos pasos fuertes pudieran romperla. «Rachel», le dije. Levantó la vista cuando oyó mi voz. Durante medio segundo, algo se suavizó en sus ojos, como si verme le recordara que no estaba sola. Luego apartó la mirada. «Alex», dijo en voz baja, «no te llamé, no deberías ver esto». Dejé caer mis herramientas y me agaché a su lado. El suelo olía mal, como tierra que había sido arrancada en lugar de cuidada. «¿Qué ha pasado?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella tragó saliva con dificultad. «Anoche, alguien vino después del anochecer. Lo encontré esta mañana. Los vecinos de enfrente llevan semanas quejándose. Creen que el puesto atrae a gente indeseable. Dicen que afea la calle». Sentí que se me tensaba la mandíbula. «¿Alguien te ha amenazado?». Rachel asintió con la cabeza, apenas perceptiblemente. «Un hombre se detuvo hace unos días. No lo dijo directamente, pero lo dejó claro. Cierra el puesto o las cosas se pondrán difíciles». No pensé que llegaría tan lejos. Miré a mi alrededor, sintiendo cómo me invadía la rabia. Pensé en el hombre rígido que había visto observando desde el otro lado de la calle, el que me miraba como si yo no perteneciera a ese lugar. Apreté los puños sin permiso. «Llamaremos a la policía», dije. Rachel negó con la cabeza. «Sin cámaras, sin pruebas, y en un pueblo como este, se convierte en algo más grande. La gente toma partido. No quiero que se convierta en una guerra». «Ya lo es», murmuré, pero mantuve la voz baja. Rachel bajó los hombros.
Estoy cansada, Alex. Esa frase me golpeó como un puñetazo. No solo estaba cansada del trabajo, estaba cansada de luchar por ser buena en un mundo que adoraba castigar la bondad. Me levanté y miré la valla rota, los parterres destrozados, el cartel. Respiré hondo y me obligué a calmarme. Lo arreglaremos, dije. Rachel parpadeó. ¿Qué? Lo arreglaremos todo, repetí. Hoy lo reconstruiremos más fuerte. Ellos no deciden lo que pasa aquí. Me miró fijamente, como si intentara averiguar si lo decía en serio, si realmente elegiría este lío con ella. Esta no es tu lucha, dijo. La miré directamente a los ojos. Lo es si vienen a por ti. Algo cambió en su expresión. No era una sonrisa. Todavía no. Era más bien como una puerta que se entreabría. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo, entonces lo haremos. Conduje directamente a la ferretería. Ni siquiera paré a desayunar. Cogí malla metálica, postes para la valla, tornillos, un tarro nuevo y mezcla de cemento. Gasté más dinero del que debía, pero no me importó. También cogí nuevas plántulas del centro de jardinería, las que parecían lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a un nuevo comienzo. Cuando volví, Rachel ya estaba recogiendo lo que se podía salvar. Se movía como alguien con una misión, no como alguien derrotado. Eso me hizo sentir orgulloso de ella y furioso por ella al mismo tiempo. Trabajamos durante horas. Mi camisa quedó empapada. Se me metió tierra bajo las uñas. Yo reparé la valla mientras ella replantaba. Arrancamos lo que estaba demasiado dañado. Volvimos a colocar las trampas en lugares más inteligentes. Reforzamos el soporte con tornillos nuevos. En un momento dado me di cuenta de que le temblaban las manos mientras apisonaba la tierra alrededor de una planta de tomate joven. Intentó ocultarlo, pero yo lo vi. Me acerqué y le sujeté la muñeca con suavidad. No tienes que hacer esto sola, le dije. Rachel levantó la vista hacia mí. Lo sé, susurró, pero su voz era débil. Al mediodía se empezó a correr la voz. Dos niños de la calle se acercaron, mirando como si no pudieran creer que alguien hiciera algo así. Uno de ellos, una niña con trenzas, preguntó, «Señorita Rachel, ¿podemos ayudar?» Rachel dudó, como si no quisiera cargarlos con algo tan desagradable. Luego asintió y les entregó unos guantes. «Recojan las enredaderas y pongan las buenas en ese montón», les dijo. Los niños se pusieron a trabajar de inmediato, como si se sintieran orgullosos de que se les confiara esa tarea. Entonces apareció la señora Thompson, con su andador crujiendo en el camino y el rostro tenso por la ira. Sostenía una pequeña bolsa de semillas de frijoles, como si fuera un arma. «No se atrevan a rendirse», dijo, apuntando con la bolsa a Rachel. «Esta tierra todavía tiene vida. Planten estas semillas, crecen rápido». A Rachel le temblaba la boca. Dio un paso adelante y la abrazó, con cuidado de no golpear el andador. La señora Thompson le dio una palmada en la espalda, como si la regañara y la consolara al mismo tiempo. A continuación llegó una madre, la que llevaba el cochecito. Trajo sándwiches y botellas de agua, como si ya hubiera decidido lo que era importante. Un jubilado llegó con una pala. Otro vecino con una camioneta dejó un rollo de valla sin decir mucho, como si no necesitara agradecimientos. No era una multitud, pero parecía una promesa. Rachel siguió trabajando, pero sus ojos brillaban como si estuviera esforzándose por no derrumbarse. Cada vez que alguien le ofrecía ayuda, ella les daba las gracias con su voz firme, pero yo podía sentir sus emociones justo debajo de la superficie. A medida que avanzaba la tarde, el jardín empezaba a parecer menos una escena del crimen y más un lugar que podía sanar. Esa noche, el sol se puso y el calor finalmente aflojó su agarre. El último vecino se marchó. Los niños se marcharon en bicicleta. La señora Thompson se alejó arrastrando los pies, satisfecha. Rachel y yo nos quedamos en el porche, sucias y agotadas. Rachel me entregó un vaso de té helado y se dejó caer en el escalón del porche como si sus huesos estuvieran agotados. Durante un rato nos limitamos a escuchar el silencio. El jardín parecía maltrecho, pero no muerto. Rachel habló primero, con voz suave. Después de mi divorcio, me sentí así. Asintió con la cabeza hacia el jardín, destrozado, sin valor, como si yo no perteneciera a ningún lugar. Me senté a su lado,
con cuidado de no agobiarla. No eres una inútil. Exhaló un suspiro tembloroso. Apareces todos los días. Ni siquiera te das cuenta de lo que eso ha significado para mí. Tragó saliva y luego dijo algo que me dejó sin aliento. Eres como el hijo que nunca tuve, Alex, dijo. Luego bajó aún más la voz. Y sinceramente me hace sentir segura de nuevo. La palabra segura me impactó profundamente. Era hermosa, pero también me asustaba porque los sentimientos que albergaba en mi interior no eran sencillos. No eran solo respeto o lealtad. Eran algo más profundo que había estado tratando de ocultar. No sabía cómo responder sin decir demasiado. Así que hice lo único que podía hacer. Le toqué el hombro con delicadeza. Lo reconstruiremos más fuerte, le dije. No volverán a tocar este lugar. Rachel apoyó la cabeza contra el poste del porche y cerró los ojos como si se aferrara a mis palabras. Más tarde esa noche, revisé el grupo de Facebook del pueblo. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Había publicaciones sobre el vandalismo por todas partes. Algunas personas llamaban santa a Rachel. Otras estaban enfadadas y decían que había que atrapar a los vándalos. Pero también había comentarios que me ponían los pelos de punta. Nombres anónimos, comentarios presuntuosos sobre el valor de las propiedades y sobre mantener las limosnas fuera de su barrio. Quería responderles, quería luchar contra todos ellos. En lugar de eso le envié un mensaje a Rachel. Lo siento mucho, pero no vamos a parar. Ella respondió rápidamente. Deja que hablen. Les hemos demostrado que se equivocan al seguir adelante. Miré mi teléfono sintiendo su peso. Seguir adelante significaba más trabajo, más riesgo, más miradas. También significaba estar cerca de ella día tras día mientras mis sentimientos se hacían más fuertes. Y lo que más me asustaba era la verdad que aún no había dicho. Si la próxima vez que alguien viniera a por ella, no estaba segura de poder mantener la calma. Porque para entonces Rachel no era solo mi cliente. Era la única persona en mi vida que me hacía sentir que yo también importaba. Y tenía la sensación de que la ciudad estaba a punto de poner a prueba hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger lo que estábamos construyendo. A la mañana siguiente llegué a la casa de Rachel antes de que saliera el sol. El jardín estaba tranquilo, pero no se sentía pacífico. Se sentía vigilado. Aparqué junto a la acera y ojeé la calle. Las cortinas se movieron en algunas ventanas. Un hombre al otro lado de la calle estaba de pie en su porche con una taza de café, como si no tuviera ningún otro sitio al que ir. Cuando sus ojos se posaron en mí, no apartó la mirada. Sentí que se me cerraban los puños, pero me obligué a respirar. Las palabras de Rachel de la noche anterior resonaban en mi cabeza. Deja que hablen. Les demostramos que se equivocan si seguimos adelante. Rachel salió un minuto después, con una gorra de béisbol y guantes de trabajo. Su rostro parecía cansado, pero su postura era erguida. Pasó junto a la pizarra rota, como si ya fuera un recuerdo. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí. Nos pusimos a trabajar. Volvimos a reforzar la valla. Colocé alambre más grueso cerca de los bancales y añadí pequeñas estacas donde se habían arrancado las plantas. Rachel limpió el puesto y escribió un nuevo cartel con tiza nueva. Su letra era clara y tranquila. Seguimos aquí, seguimos compartiendo, seguimos creciendo. Ese cartel me llegó al corazón. No era una amenaza, era una promesa. A media mañana llegó la primera persona, luego otra y otra más. La gente acudía como si hubiera oído que el puesto necesitaba testigos. Un adolescente compró manzanas y dejó un billete de $5. Una pareja joven se llevó una bolsa de patatas y dejó una nota escrita a mano que decía, no lo dejes. La señora Thompson llegó como siempre. 2 zanahorias, una manzana, verduras y su moneda de 10 centavos. Esta vez añadió otra moneda de 10 centavos y le lanzó a Rachel una mirada que decía, que nadie se atreva a detenerte. Rachel sonrió, pero vi que las lágrimas volvían a asomar. Alrededor del mediodía, algo cambió. Una camioneta pickup circulaba lentamente por la calle y aparcó a 2 casas de distancia. 2 mujeres bajaron, bien vestidas y con gafas de sol. No vinieron a comprar productos. Vinieron a mirar. Pasaron por delante del puesto,
Leyeron el cartel y susurraron entre ellas como si las palabras les supieran mal. Entonces, una de ellas se acercó directamente a Rachel. ¿Rachel Evans?, preguntó, como si estuviera en un tribunal. Rachel se limpió las manos en los vaqueros. Sí. La mujer esbozó una sonrisa forzada. Vivimos en esta calle. Creemos que lo que está haciendo está bien, pero está llamando la atención. La atención equivocada. La gente está preocupada. Me acerqué sin pensar. Rachel levantó ligeramente una mano, no para detenerme, sino para recordarme que mantuviera la calma. Luego miró a la mujer con la misma confianza inquebrantable que tenía el día que la conocí. ¿Preocupados por qué?, preguntó Rachel. Porque las familias coman verduras. La sonrisa de la mujer se desvaneció. No es tan sencillo. Atrae a extraños. Empeora la imagen del barrio. Y después de lo que pasó, quizás sea una señal de que deberías parar. Se me calentó la sangre. Abrí la boca, dispuesta a decir algo de lo que no podría retractarme. Rachel habló primero. Lo que pasó es una señal de que alguien cree que puede intimidar a la gente para que deje de ser amable. No voy a parar. Y si no te gusta ver a la gente ayudarse mutuamente, puedes mirar para otro lado. La segunda mujer resopló. Estás exagerando. Los ojos de Rachel se agudizaron. No, estoy siendo clara. Las mujeres se dieron la vuelta y se alejaron, con el rostro tenso. No dieron portazos ni gritaron. No era necesario. Su crueldad era silenciosa. Se manifestaba en chismes, presiones y sonrisas que no eran reales. Cuando se marcharon, Rachel bajó un poco los hombros. Miró fijamente al jardín como si se estuviera preparando para el siguiente golpe. Me acerqué. ¿Estás bien? Ella asintió, pero su voz temblaba. Lo estaré. Solo estoy cansada de sentir que tengo que justificar el hecho de dar de comer a la gente. La miré y me di cuenta de algo que me hizo dejar de ir sobre seguro. No tienes que hacerlo, le dije. No conmigo aquí. Rachel levantó la vista y había una pregunta en sus ojos. Una pregunta real, no sobre el jardín, sino sobre nosotros. Esa noche, el pueblo se presentó de una manera que no esperaba. Un vecino llamado Señor Harland llegó con una carretilla llena de tierra vegetal, como si hubiera estado esperando una razón. ¿Has oído lo que ha pasado?, dijo, sin permitir que se maltratara a las buenas personas. Luego llegó una joven madre con bandejas de plántulas que había cultivado en su invernadero. Un grupo de chicos de instituto apareció con rastrillos y guantes. Un profesor dijo que estaban ganando créditos, pero yo sabía que estaban orgullosos de formar parte de algo más grande que ellos mismos. Alguien trajo una nevera con limonada. Otro trajo sándwiches. Otro vecino trajo madera para reconstruir el puesto más resistente que antes. Rachel se quedó en medio, atónita, con las manos sobre la boca, como si no pudiera creerlo. Y yo vi cómo cambiaba su rostro. No exactamente a alivio, sino a algo parecido a la esperanza que había estado esperando mucho tiempo para respirar. Cuando el sol comenzó a ponerse, el patio volvía a estar lleno de vida. No era perfecto, todavía no, pero seguía en pie. La valla era más resistente, las parcelas estaban replantadas, el cartel estaba limpio, el tarro había vuelto a su sitio con una pequeña nota pegada al lado. Si necesitas comida, cógela. Si puedes ayudar, ayuda. Nos cuidamos unos a otros. Cuando se marchó el último voluntario, Rachel y yo nos quedamos solos en el porche. En algún momento, alguien había colgado guirnaldas de luces por todo el jardín, y ahora brillaban suavemente sobre él como estrellas que alguien había traído solo para ella. Rachel se sentó en los escalones del porche y se frotó las manos como si intentara sacudirse el dolor del último año. Luego me miró y dijo, Alex, he estado pensando. Me senté a su lado. ¿En qué? ¿En Green Line? Ella dijo, tienes algo real. Trabajas como si te importara. Quiero invertir, no como caridad, sino como socia. Cita textual. Parpadeé. Rachel, eso es mucho. Ella asintió. Lo sé, pero creo en ti y quiero que lo que haces se extienda. Más jardines, más puestos, más lugares donde la gente pueda respirar. La miré, atónito, y la verdad me golpeó. No solo estaba ofreciendo dinero, estaba ofreciendo un futuro.
Tragué saliva. ¿Por qué yo? La sonrisa de Rachel era suave. Porque apareciste cuando era difícil. La mayoría de la gente solo aparece cuando es fácil. Algo se rompió en mi pecho. Le cogí la mano. Ella no la retiró. Nos quedamos allí sentadas un minuto, con los dedos entrelazados. Mientras el jardín zumbaba con los sonidos de la noche, los grillos, el movimiento de las hojas, un coche lejano que pasaba como si el mundo siguiera igual, aunque el nuestro hubiera cambiado. La voz de Rachel se apagó. Después de mi divorcio, me prometí a mí misma que nunca volvería a necesitar a nadie. Construí esto para demostrar que podía valerme por mí misma. Bajó la mirada hacia nuestras manos, pero últimamente me pregunto si todavía quiero hacerlo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer ruido. Me volví completamente hacia ella. Rachel, no tienes por qué hacer esto sola. Cita. Levantó los ojos hacia mí, ahora húmedos, pero no rotos. ¿Lo dices en serio? Sí, dije. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Y tengo que ser sincera. He intentado que esto sea solo trabajo, pero hace mucho que dejó de serlo para mí. Rachel me miró fijamente, como si tuviera miedo de parpadear. Respiré hondo. Me importas más de lo que debería, más de lo que había planeado. Me haces querer ser mejor. Me haces sentir que pertenezco a algún lugar. Rachel abrió ligeramente los labios. Su voz sonó débil. Alex, le apreté la mano. Sé que la diferencia de edad es real. Sé que la gente habla, pero no me importa lo que digan. Tú me importas. Rachel me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si dar el paso que se había negado a dar durante años. Luego soltó una risa temblorosa, de esas que rompen y curan al mismo tiempo. Eres un hombre terco, susurró. Lo aprendí de ti, dije. Ella me miró y esta vez no ocultó lo que había en sus ojos. Miedo, sí, pero también deseo, también alivio, también algo que se sentía como un hogar. Tragó saliva. Cuidado, repitió. Pero ahora no sonaba juguetón. Sonaba como una advertencia para sí misma. Me encariñó rápidamente con los chicos trabajadores. Se me hizo un nudo en la garganta y me incliné hacia ella. Entonces me quedaré esta noche. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas demasiado, y cuando lo hicieron, el aire cambió como si todo el porche las hubiera oído. Rachel se quedó quieta. Luego apretó mis dedos con los suyos y asintió una vez, lentamente. De acuerdo, dijo. Quédate. No nos apresuramos. Nos quedamos allí sentados un poco más, dejando que la verdad se asentara entre nosotros como algo precioso. Luego se levantó y me llevó dentro. Su casa olía a té, a ropa limpia y a tierra. La cocina estaba cálida. Se movía en silencio, puso una tetera al fuego y me ofreció un plato sencillo de comida, como si importara que yo comiera. La observé y sentí una profunda paz que no esperaba, como si la parte inquieta de mí hubiera encontrado por fin un lugar donde descansar. Más tarde, volvimos al porche para echar un último vistazo al jardín. El jardín estaba bajo las luces de colores, magullado pero vivo. El puesto de honor se mantenía más fuerte que antes. El tarro captaba el resplandor como una pequeña promesa. Rachel se inclinó hacia mí y yo le rodeé los hombros con un brazo. Estaba cálida, real aquí. Tengo miedo, admitió. Yo también, le dije. Ella me miró. ¿Por qué? Porque no quiero perder esto, le dije. No quiero perderte. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas y me tocó la mejilla con suavidad. No lo harás, dijo. No si seguimos viniendo. Entonces la besé, con suavidad y firmeza. No como en una película, no como en un sueño, sino como algo ganado, como plantar algo y esperar a que crezca. A la mañana siguiente, me desperté en su sofá con una manta sobre mí y el olor del café flotando en la casa. Salí al porche y Rachel ya estaba fuera regando las nuevas plántulas como si nada pudiera asustarla. Miró hacia atrás y sonrió. Buenos días, Alex. Me acerqué por detrás, cogí la regadera por un segundo y le besé la sien. Buenos días, le dije. No voy a ir a ninguna parte. En la acera, el puesto de honor ya estaba recibiendo a su primer visitante del día. Y por primera vez desde que empecé con Green Line, me di cuenta de que mi negocio no era lo único que estaba creciendo.
También lo estaba haciendo mi vida y mi corazón. Y allí, de pie junto a Rachel, viendo cómo el barrio despertaba alrededor de un jardín que se negaba a morir, supe exactamente lo que quería. Quería seguir echando raíces con ella temporada tras temporada, sin importar quién intentara arrancarlas.